Vamos a orar antes de entrar a la predicación. Señor, te damos gracias por la gloria de la cruz, por la gloria que tú has revelado, mostrado, reflejado en la obra, en la vida perfecta de Cristo, en su muerte, en su autoridad, venciendo a la muerte, resucitando y estando sentado al lado del Padre. Señor, te adoramos, Padre, porque eres incomparable, Señor, y no podemos llegar a comprender, Señor, la majestad y la grandeza de tu gloria, y por eso durante toda la eternidad estaremos creciendo y maravillándonos y adorándote por quien eres, Señor. Te damos gracias por no haber guardado silencio, por haberte revelado de manera clara por medio de tu palabra, inspirada usando a hombres para que escribieran lo que ha salido de tu boca. Tu palabra infalible, sin error, tu palabra suficiente y autoritativa. Por eso queremos, Señor, en esta mañana de nuevo seguir poniendo nuestra mente en ti, adorándote al escuchar la exposición de tu palabra que imparte luz, que imparte vida. Señor, que sea tu Espíritu Santo quien controle lo que salga de mi boca, Señor, y que sea tu Espíritu Santo quien haga la obra que solo Él puede hacer, transformando los corazones. A ti sea la gloria, solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gálatas 1:10 hemos leído que Pablo dice, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Y concluye con esta. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, eso es lo que antes hacía, intentaba agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Y Pablo da aquí, movido por el Espíritu Santo, un aspecto fundamental de la iglesia de Cristo. La iglesia solo pertenece a Dios y la iglesia no pertenece a los hombres. No es una organización humana, movido por intereses personales, ni para que ningún hombre ejerza su dominio. Nada tiene que ver con empresas. La iglesia nada tiene que ver con partidos políticos. La iglesia nada tiene que ver con asociaciones de vecinos, asociación cultural, con ONG. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia ha sido comprada por la sangre de Cristo. La iglesia es gobernada por Cristo, por su palabra, y ha sido formada por aquellos que el Espíritu Santo ha regenerado. Y por medio de la regeneración han creído en Cristo como Señor y Salvador, arrepintiéndose de sus pecados y viven progresivamente en santidad. Esto debe mostrarse en muchos aspectos prácticos de la iglesia. La iglesia, todo lo que hace, debe estar fundamentado en este hecho de que la autoridad y el Señor de la iglesia solo es Cristo. Y esto es lo que caracteriza la buena batalla de la fe. Si tienes tu Biblia a mano, te invito a abrirla en 1 de Timoteo y vamos a seguir estudiando esta carta, en la que Pablo anima, insta a su compañero, al siervo de Cristo Timoteo, a que se mantenga en esa iglesia en Éfeso, a que no huya de las dificultades, sino que pelee la buena batalla de la fe. Porque la iglesia de Éfeso ha dejado de ser referente, columna y sostén de la verdad y exaltar a Cristo. Y la iglesia de Éfeso fue dirigida y estaba siendo dirigida
por falsos maestros, falsos pastores que solamente estaban buscando llenar su estómago, llenar su bolsillo, llenarse de vanagloria y estar envanecidos. Y por eso Pablo le dice que pelee la buena batalla de la fe, y esto la única forma es poniendo la autoridad del único que la tiene, volviendo a reafirmar la autoridad de Cristo sobre su iglesia. En el capítulo 5, versículo del 17 al 25, estamos estudiando 7 instrucciones. Estamos estudiando 7 instrucciones de parte de Dios para un trato honroso sobre los ancianos. 7 instrucciones para un trato honroso sobre los ancianos. En esta mañana nos detendremos en la 5ª instrucción, que encontramos en el versículo 22, pero vamos a leer el párrafo entero. 1 Timoteo 5, del 17 al 25. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Versículo 22. No impongan las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de las frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres son ya evidentes, yendo delante de ellos al juicio, mas a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son, no se pueden ocultar. En el versículo 22 encontramos este 5º mandato, esta 5ª instrucción de 7 instrucciones para un trato honroso de los ancianos. Solo como en modo de repaso, vimos en el versículo 17 y 18 sobre el sostenimiento honroso a los ancianos. Cómo la iglesia debe sostener materialmente y sustentar las necesidades de aquellos ancianos que están sirviendo al Señor en la enseñanza de su palabra. En el versículo 19, la segunda instrucción sobre un trato honroso a los ancianos es la protección hacia los ancianos que son acusados o pueden ser acusados injustamente. Así que ellos deben ser protegidos honrosamente cuando son acusados falsamente. La tercera instrucción que vimos, el versículo 20, tiene que ver con la reprensión honrosa a los ancianos. Y es que un anciano puede ser acusado injustamente, pero también puede ser acusado con verdad, justamente. Puede haber un anciano que está andando en pecado y rehúsa arrepentirse y abandonar el pecado. Así que en ese caso, esos ancianos deben ser reprendidos públicamente para que los demás en la congregación aprendan a no pecar. En cuarto lugar, la cuarta instrucción que vimos, versículo 29, tiene que ver con la imparcialidad honrosa de los ancianos. Los ancianos son llamados a actuar de manera imparcial y no con prejuicios. Hacerlo todo con un espíritu de servicio, humildad, de amor y no con espíritu de parcialidad. En quinto lugar, vamos a ver en esta mañana, versículo 22, el reconocimiento honroso de los ancianos.
el reconocimiento honroso de los ancianos. Tiene que ver con el respaldo que los ancianos deben recibir. O cuándo los ancianos y cómo deben recibir el respaldo y el reconocimiento. Lo que dice el texto son 3 mandatos imperativos que muestran cómo debe ser el respaldo honroso de los ancianos en la iglesia de Cristo. Y subrayo esto, la iglesia de Cristo. Sea cual sea la iglesia de Cristo en cualquier lugar, estos son principios inamovibles. 3 imperativos que muestran cómo debe ser respaldado y reconocido honrosamente los ancianos que el Señor ha llamado para pastorear su iglesia. Observa lo que dice el texto. Estos 3 mandatos. No imponer las manos con ligereza. No imponer las manos con ligereza. El segundo mandato está en no compartir los pecados de otros. No compartir los pecados de otros. Y el tercer mandato lo encontramos al final, guardarse libre de pecado. Guardarse libre de pecado. Esos 3 mandatos están expresados en el original con los imperativos. Aunque nosotros no vemos esa, por ejemplo, en el segundo verbo, compartiendo, en la Biblia de las Américas no está expresado como debería estarlo, y lo está en la Reina Valera. No compartas. Eso es lo que dice el original, no compartas. Así que tenemos 3 imperativos, 3 mandatos de cómo los ancianos deben ser respaldados de una manera honrosa en la iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué significa estos 3 mandatos? Empecemos por el primero. No imponer las manos con ligereza significa no ser diligente en el cuidado de la iglesia de Cristo. No ser diligente en el cuidado de la iglesia de Cristo. Versículo 22 dice, no impongas. En el original dice, las manos con ligereza, no impongas. Es un verbo, como hemos dicho, imperativo, presente, continuo. Tiene que ver con un reconocimiento o respaldo de alguien con un testimonio espiritual reconocido, alguien que ha sido probado sobre una persona que va a ejercer el ministerio pastoral. Por extensión, esto debe ser visto también con el resto de ministerios. Los ministerios y todo lo que hagamos para la gloria de Dios debe tener un testimonio espiritual piadoso. Ahora, cuando dice ahí no impongan las manos, es el mandato a no reconocer ni respaldar a una persona para el ministerio de una manera concreta. ¿Cómo dice ahí el texto? No impongan las manos con ligereza. Lo cual indica que debe ser un proceso extremadamente importante. Un proceso que determina la salud espiritual y el cuidado espiritual de la iglesia. Así que el reconocimiento público de un anciano no debe ser tomado como un elemento circunstancial o un elemento secundario, con ligereza, sin dedicar tiempo, sino que debemos reconocer que es un proceso extremadamente importante para el testimonio de Cristo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 6, vemos que el apoyo público y la identificación pública del testimonio de varios hermanos llenos del Espíritu Santo fueron reconocidos cuando se impusieron las manos sobre ellos y oraron por ellos. En Hechos 13:3, la iglesia reconoció que el Espíritu Santo apartó para el ministerio, para predicar el Evangelio a los gentiles, a Bernabé y a Pablo. Y cuando estos oraron, la iglesia, después de dedicar tiempo en oración, de ayunar, dedicar tiempo especialmente para la oración, impusieron las manos y los enviaron. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, Pablo mismo impuso las manos a Timoteo y le dice a Timoteo, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos.
Y eso fue un ejercicio de identificación pública mostrando el respaldo pastoral de Pablo al ministerio que Timoteo estaba desarrollando. Así que este mandato imperativo que se muestra en una forma negativa, es decir, no impongan las manos, nos está mostrando que normalmente lo natural es imponer las manos con ligereza. Que eso es lo que salía de manera natural y estaba sucediendo en la iglesia en Éfeso. Y esa sería la tendencia natural de Timoteo, que viendo el contexto de esta carta, está deseando de irse de Éfeso. Pero Pablo le escribe, mira, para eso te dejé ahí. Así que dedícate a cumplir tu ministerio. Y cuando vayas a imponer las manos, no lo hagas con ligereza. Tómate tu tiempo. ¿Cómo no debe respaldarse el testimonio de un hermano para el ministerio pastoral? No debe hacerse con ligereza. Versículo 22 dice, no impongan las manos sobre nadie, y ahí está diciendo no hay excusa, no hay excepción, no impongan la mano sobre nadie, no me importa quién fuera, esto se aplica a todos los casos, no lo hagan nunca con ligereza. Esa palabra ligereza significa pronto o deprisa, o significa también de manera fácil, fácilmente. Es lo contrario a esforzadamente. Es lo contrario a poner la prudencia y ser diligente. Hay 4 formas que se usa esta palabra ligereza. En primer lugar, tiene que ver con la velocidad. Hacer algo rápidamente. Por ejemplo, Lucas 14, 21. Ahí estaba el dueño de la casa enojado porque había invitado a muchos a que vinieran a comer la comida y muchos negaron esa invitación y entonces le dice a su siervo, sale enseguida por las calles y los callejones de la ciudad y trae aquí a los pobres. Esa palabra enseguida tiene que ver con la velocidad, ahora con prontitud. Lo que dice Jesús a Judas, ¿recuerda? En Juan capítulo 13, versículo 27, ahí tomando la mesa del Señor, celebrando la Pascua, ¿qué le dijo Jesús a Judas? Lo que has de hacer, hazlo pronto. Y utiliza la misma palabra, algo rápido, velozmente, algo que tiene que suceder ya. Lo acabamos de leer en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Y Pablo le decía, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado a aquel que os llamó por la gracia en Cristo. Y eso se refiere a tan pronto, es tan rápidamente. Ha pasado muy poco tiempo. Ha sido algo veloz. La segunda forma que esta palabra se usa y se nos muestra que no debe ser la forma en que se reconoce a un anciano es un plazo breve de tiempo. Un plazo breve de tiempo. Hebreos 13, 19 dice, para que yo sea restituido muy pronto. No sabemos cuánto tiempo, pero sea un plazo breve de tiempo. En tercer lugar, esa palabra se refiere también a estar sometido a la voluntad de Dios. Primera de Corintios 4:19, Pablo dice, iré a vosotros pronto y dice, si Dios quiere, si el Señor quiere. O Filipenses 2:19, espero en el Señor, esto es, esperando en la voluntad del Señor, enviaros pronto a Timoteo. Y pronto es de manera rápida, pero sometido a la voluntad de Dios. Así que no siempre hacerlo rápido es hacerlo fuera de la voluntad de Dios, sino queremos hacer las cosas pronto, pero confiando y esperando la voluntad de Dios. Pronto tendremos que salir de este local. No lo sabemos, pero confiamos en la voluntad de Dios y deseamos que el Señor nos guíe para tomar las decisiones no de manera precipitada, y en eso estamos.
Y lo que aquí está sucediendo es lo que se está diciendo, que la Iglesia no debe reconocer a un hermano para el liderazgo pastoral con ligereza. Lo que Pablo está diciendo es que debes tomarte tu tiempo. Debes tomarte tu tiempo. No corras. No seas imprudente. No te precipites. Esto requiere tiempo. Esto requiere tiempo. Además es enfático. Las manos muestran al principio de la frase que ese ejercicio es lo que normalmente se hacía rápidamente. Y esto implica la decisión de dedicarse más tiempo de lo que humanamente nosotros pensaríamos. El mandato no permite excepción ni parcialidad. Dice un comentarista, con ligereza se refiere a proceder con esta ceremonia de reconocimiento público sin haber hecho una investigación juiciosa ni pasar por un periodo de preparación para asegurarse las calificaciones espirituales del candidato. Así que es una de las formas en las que la Iglesia de Dios no reconoce el señorío de Cristo, cuando impone las manos con ligereza para el ministerio pastoral o otros ministerios. Esta decisión requiere tiempo para conocer profundamente a la persona y su testimonio personal. Y el mandato es claro. Una de las formas en que la palabra de Dios nos indica que podemos evitar estas situaciones dolorosas que Éfeso estaba sufriendo por tener personas liderando la iglesia que no son espiritualmente capacitados ni predican el verdadero evangelio, es por medio de dedicarse el tiempo necesario para reconocerlo. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Que también estos, y esto se refiere a los diáconos, que también estos sean sometidos a prueba primero. Y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Los diáconos, tanto los diáconos como los ancianos, en 1 Timoteo 3:10 se nos dice que deben ser puestos a prueba primero. Y deben mostrar que son irreprensibles, esto es, que son idóneos, hombres fieles. Es lo que Pablo le repite, observa en la segunda carta. Una página más adelante, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Dice ahí, segunda de Timoteo 2:2, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres cualesquiera, ¿no? O los primeros que surjan, o los que parezcan más preparados, o los que estén más dispuestos, no. Dice, esto encarga a hombres fieles, y vuelve a repetir, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esto requiere su tiempo. Y esto no puede ser precipitado. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido en otros pasajes que hombres están vestidos de oveja, pero en realidad son ¿qué? Son lobos. Y un lobo no va a decirte que es un lobo a primera de cambio. Requiere su tiempo. Por eso 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1 nos dice que aquellos que sean reconocidos como pastores, que han sido llamados por Dios, capacitados por Dios, deben ser reconocidos irreprensibles. Y eso no se ve en una semana. Eso no se ve en un día. Eso requiere su tiempo. Como iglesia, damos gracias a Dios por habernos guiado por su palabra, para no hacer estas cosas precipitadamente. En ocasiones somos conscientes de que si hubiéramos impuesto las manos sobre alguna persona, habríamos metido la pata, hubiéramos pecado, respaldando a alguien que a día de hoy se muestra como alguien que no está calificado para ningún ministerio.
Así que tenemos este mandato que nos muestra cómo debemos cuidar y no ser negligentes, cómo debemos cuidar la iglesia de Cristo. Y esto es no imponiendo las manos con ligereza. No estando condicionado por nada para reconocer el testimonio y el servicio de un pastor. En segundo lugar, observa lo que dice el texto, el segundo mandato respecto al reconocimiento de ancianos. Lo primero que hemos dicho es no ser negligente. En segundo lugar, vemos no ser tolerante con el pecado. No ser tolerante con el pecado. Cuando llevas el tiempo necesario, vas a observar el pecado en una persona y vas a poder identificar si ese pecado lo descalifica para el ministerio o es el pecado que todos los creyentes estamos cometiendo a diario, pero no lo descalifica. En muchas ocasiones, este reconocimiento, esta imposición de manos pública a un hombre para el ministerio pastoral se hacía con ligereza, sin mirar o pasando por alto el pecado de tal persona. Siendo descuidado y no confrontando el pecado tal como es. Y por eso ahí, ese segundo mandato, no compartas el pecado, y dice literalmente en la Biblia de las Américas, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Pero el mandato original es no compartiendo o no participando en el pecado de otros. Implica que debemos estar observando en ese tiempo la vida de la persona y no tolerando el pecado que Dios no tolera. Es la implicación de imponer las manos sobre alguien, respaldar su testimonio para lo bueno, pero también como para lo malo. Y cuando hay un pecado en la vida de un hombre que lo descalifica según la palabra de Dios, no debemos buscarle tres pies al gato, sino debemos ser fieles a la palabra de Dios y su testimonio y no ser tolerantes a ese pecado. Se usa esa palabra compartiendo para mostrar la participación de un bien que no nos pertenece, pero que se nos ha dado. Es decir, compartiendo o no compartas los pecados de otros. No se refiere a los pecados que todos cometemos, sino los pecados que descalifican para el ministerio pastoral, el ministerio el cual se está respaldando. No compartas es participar de las consecuencias del pecado de tal persona cuando tú te identificas con ella. Y hemos visto ancianos que han vivido vidas pecaminosas y se ha mostrado en ellos pecados de adulterio o pecados con el tema del dinero. Y eso no solamente ha sido culpa de aquellos que lo cometieron, sino que aquellos que han respaldado a tal persona comparten la responsabilidad de ese pecado. Participan en las consecuencias que ese pecado trae contra el Evangelio, contra la Iglesia, contra el testimonio de Cristo. Este compartir tiene que ver especialmente con no haber cumplido con el primer mandato, con haberlo hecho con ligereza. Y así vas a compartir el pecado de otros. Vas a compartir la responsabilidad de otros. Y si se respalda a una persona para el ministerio en la iglesia con ligereza, esto es de por sí ya un pecado, una falta de temor de Dios, un tomar a la ligera las cosas de Dios y descuidarse en lo que Dios nos manda a tener diligencia. Ese pecado ajeno nos muestra que es un adjetivo que muestra que ese pecado no lo cometimos nosotros, pero somos partícipes o responsables de haber respaldado el testimonio de una persona
que ha mostrado no estar calificado para ese ministerio. La responsabilidad de respaldar el testimonio espiritual de otros pastores implica que nos pastoreamos unos a otros y que debemos entonces confrontarnos unos a otros. Y que si un pastor continúa en el pecado y el resto no lo confronta, entonces participamos del pecado en común. Que si no solamente cuando se impuso la mano, sino aún compartiendo el ministerio pastoral, un pastor no confronta al otro con su pecado, entonces ambos son responsables de dicho pecado. A la luz del contexto, no compartir los pecados ajenos es una advertencia relacionada con ordenar o reconocer a una persona para el liderazgo de manera apresurada, sin haber dedicado tiempo suficiente o tolerar el pecado en la vida de tal persona. Por eso la iglesia es la iglesia de Dios y no la iglesia de los hombres. Y por eso en muchas ocasiones se reconoce con ligereza al liderazgo o se permite que cualquier hermano sirva en cualquier ministerio de cualquier forma. Porque pensamos que la iglesia, en definitiva, no actuamos como si la iglesia fuera de Cristo, sino que tenemos intereses humanos, pecaminosos, para permitir que cualquier persona pueda estar sirviendo y sobre todo también en el liderazgo. Observa Efesios capítulo 5, versículo 11. Efesios capítulo 5, versículo 11. Dice ahí Pablo: y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Aquí la responsabilidad del liderazgo no es tolerar, no es esconder, porque nos interesa que tal persona sea reconocido anciano. O una vez siendo anciano, continuemos reconociéndolo por las repercusiones que podría traer quitarlo del ministerio. Aquí se nos manda a que no participemos de las obras estériles de las tinieblas. Esas tienen que ver con el pecado del mundo, del diablo y de aquellos que no han nacido de nuevo, y que nosotros como creyentes participaríamos de ello si no la desenmascaramos. Escucha, hermano, desenmascarar un pecado es participar en él. Perdón, lo vuelvo a repetir. Enmascarar un pecado es participar en él. Tapar un pecado es participar en él. Y sobre todo esto sucede en muchas ocasiones, y estaba sucediendo en la iglesia en Éfeso, se estaba enmascarando los pecados en el liderazgo. Y por intereses pecaminosos, unos se respaldaban a otros, y mientras tú no te metas con mi pecado, yo no me voy a meter con el tuyo. Así que vamos a llevarnos bien y vamos a repartirnos el liderazgo. Pero eso es la iglesia que no es de Cristo. Esa es la iglesia en la que el hombre es la autoridad. Y esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es aquella que Cristo es el Señor, su palabra es la autoridad y el pecado es desenmascarado. Y cuando sigue en el pecado, aun cuando es un pastor, se reprende públicamente. Y si lo enmascaramos, participamos en ella. El hecho de enfatizar la participación del pecado ajeno está respaldando el hecho de haberlo hecho con ligereza. Fuiste responsable por haberlo hecho con ligereza. Esto nos llama a evitar que el liderazgo se excuse y diga: bueno, es que yo no tenía idea. Bueno, fuiste responsable porque lo hiciste con ligereza. No lo hiciste bajo el temor del Señor, de saber que si tal persona que tú respaldas cae en pecado que lo desacredita, tú también tienes responsabilidad en ello.
Los pastores son llamados por Dios para ejercer el obispado en la iglesia de Cristo, lo cual, hermano, implica que debe respaldar el testimonio de otros pastores y de los miembros de la iglesia para que sirvamos en el cuerpo de Cristo. No son los pastores los que dominan y ejercen una autoridad abusiva y busca por medio de su autoridad los propios intereses humanos del pastor. Y aquí en la iglesia sirven los que el pastor diga y no sirven los que el pastor no diga de manera antojadiza. Pero sí son los pastores los responsables delante de Dios de respaldar el testimonio de cualquier miembro para cualquier ministerio. En ocasiones los ministerios se han utilizado como una forma inapropiada, ya que se busca la forma de que nos sintamos parte y cualquiera pueda hacerlo, y que todos nos sintamos útiles, pero da igual cómo vivas tu vida cristiana. Ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es que los ancianos tienen la responsabilidad delante de Dios de observar el testimonio y la vida espiritual de un miembro de la iglesia y entonces respaldarlo para que ejerza un ministerio. Pero esta labor en muchas ocasiones es motivo de acusaciones injustas al liderazgo y es delante del Señor que responderemos de esa situación. Por supuesto, los pastores no deben enseñorearse pecaminosamente sobre la congregación. Eso dice Primera de Pedro, obsérvalo conmigo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, ancianos como ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, y también participantes de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, y observa lo que dice, no por obligación, sino voluntariamente. Y continúa diciendo, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Y termina diciendo, versículo 3, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Así que los pastores son responsables no de enseñorearse, sino son responsables de mostrar ejemplo al rebaño para que sirvan con el deseo, para que sirvan para la gloria de Dios con una vida de testimonio, a partir de una vida espiritual ejemplar. Y los pastores son responsables de reconocer el testimonio ejemplar de cada creyente para el ministerio, ya que por supuesto lo es para reconocer el respaldo de un hombre para el pastorado. Si compartes los pecados, entonces, ¿qué has de esperar? ¿Que compartas también el qué? Las consecuencias. Que compartas también las consecuencias. Un pastor que respalda a otro pastor de manera negligente, que no lo hace bajo la guía del Espíritu Santo ni de la palabra, sino por razones humanas. Ese pastor es reconocido e incurre en pecado de adulterio, de robo, de fraude, de violencia, de engaño y de todos aquellos pecados que se muestran que no debe estar en la vida de un pastor en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Aquel pastor que lo respaldó comparte la responsabilidad. Y debe también ser consecuente con las consecuencias de ese pecado. Y no debe tolerarlo. Y debe confrontarlo. Y debe reconocer ese pecado que cometió al ordenarlo negligentemente. Ahora, esto no nos asegura que habiendo tomado tiempo suficiente, después llega un momento en que cualquier pastor caiga en un pecado de descrédito. Ya no fue por causa de hacerlo de manera ligera y negligente,
pero sí hay una responsabilidad de no haberse estado pastoreando mutuamente, de haber descuidado y haber puesto al liderazgo como personas que ya no deben ser confrontadas con su pecado, personas que ya no van a pecar más. Los pastores somos llamados a pastorearnos unos a otros para evitar que caigamos en el pecado de descrédito. Así que sigamos, y el tercer mandato con respecto al reconocimiento de ancianos, hemos visto que primero es no ser negligente, dedicar el tiempo para cuidar a la iglesia, poniendo a prueba a aquellos que van a ser respaldados para el ministerio pastoral. En segundo lugar, no ser tolerante con el pecado. Y cuando vemos el pecado en un hermano, antes de reconocerlo, no actuar negligentemente y tolerantemente, o una vez que han sido reconocidos ancianos, no confrontar ese pecado de ese pastor. En tercer lugar, dice el versículo 22, guárdate libre de pecado. ¿Qué significa esto? Lo que está diciendo es que en lugar de practicar el pecado y compartir el pecado de otros, nuestro deseo debe ser procurar siempre la santidad. Procura siempre la santidad. Sea lo que sea, exponte a este deseo. Procura siempre la santidad. Ese guárdate a ti mismo es una obra que uno debe hacerse para sí mismo, es protegerse uno a sí mismo, examinarse uno antes de caer en el pecado de la negligencia, examinarse uno antes de caer en el pecado de la tolerancia con el pecado. Es guardarse, es protegerse, es conservarse libre de toda mancha de pecado, especialmente con aquellos que tienen que ver con respaldar el testimonio de otro o con la negligencia de no cuidar a la iglesia de Cristo y no hacerlo con temor. En muchas ocasiones, este mandato, guárdate, significa obedece. Obedece los mandamientos de Dios. Por ejemplo, Mateo 28:20, obedece los mandamientos de Dios. Es la misma palabra, guarda la palabra de Dios. También se utiliza, en 8 ocasiones Pablo lo utiliza y lo usa de manera reflexiva también en 2 Corintios capítulo 11. Observa segunda de Corintios capítulo 11. Ven conmigo a este pasaje, 2 Corintios capítulo 11. Versículo 7 dice, ¿o cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que vosotros fuerais exaltados porque os prediqué el Evangelio de Dios gratuitamente? A otras iglesias despojé tomando salario de ellas para serviros a vosotros. Y dice el versículo 9, y cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad. Y observa lo que dice, y en todo me guardé y me guardaré de seros carga. Y ahí Pablo está diciendo que tanto en el pasado como en el futuro, el deseo de Pablo es mantenerse libre de ser carga inapropiada para aquellos que van a utilizar ese derecho que Pablo tenía de ser sostenido para afectar al ministerio de Pablo. Así que todo anciano, todo creyente, somos llamados a hacer todo lo posible en dependencia del Espíritu para mantenernos sin mancha. Para mantenernos sin mancha. Hermano, ¿quieres servir al Señor? Si no quieres servir al Señor, confiesa tu pecado porque es un mandato que sirvamos al Señor. Pero si quieres servir al Señor, no puedes servirlo si no hay una actitud de santidad. Un deseo de vivir en santidad. Un deseo de guardarte sin mancha. Porque está sucio
y permitir vivir en suciedad te descalifica para cualquier ministerio en la iglesia. Por eso Pablo le dice a Timoteo, guárdate a ti mismo sin mancha. Primera de Timoteo 4, versículo 12. Mira cómo lo dice anteriormente. Primera de Timoteo 4, 12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo a los creyentes de palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y esto es lo mismo que Pablo le está diciendo, guárdate libre de pecado. Es sé ejemplo a los creyentes. Sé ejemplo a los creyentes, no solamente de forma de hablar y forma de comportarte, en tu amor expresado a Dios y a los hermanos y en tu conocimiento de la fe y de la doctrina, sino también en cómo estás evitando el pecado. ¿Qué estás haciendo para evitar el pecado en tu vida? Y Pablo le dice a Timoteo, si eres negligente con respecto a imponer la mano sobre alguien para que ejerza el ministerio y después no quieres hacerte responsable de él, entonces eso no es guardarte libre de pecado. Eso no es vivir en santidad. Hechos capítulo 20, versículo 26, dice ahí, por tanto os doy testimonio, Pablo le dice a los pastores y posiblemente a algunos de esos pastores que Pablo está hablando aquí en la playa despidiéndose. Pablo le dice, Hechos 20, 26, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. Eso es guardarse libre de pecado, buscar la santidad y les muestra el testimonio de haberse mantenido inocente de la sangre de todos porque ha cumplido con diligencia su ministerio, porque les ha predicado el Evangelio con fidelidad, porque ha ejercido su ministerio sin importar las influencias humanas, sino para dar honra a Dios. Esto principalmente significa que me he mantenido en obediencia al mandato al no imponer las manos a nadie con diligencia. Pero observa, en segundo lugar, significa que no comparto la responsabilidad por el pecado de otra persona al cual yo he respaldado. Así que, hermano, guardarse puro con respecto al reconocimiento de ancianos y por extensión al resto de ministerios en la iglesia, escucha, significa que los pastores confrontarán el pecado de los ancianos que persistan en el pecado, aunque hayan sido respaldados por ellos mismos y aunque ellos tengan que asumir la responsabilidad de su falta de diligencia en el proceso. Pero esto es también en la vida de todo creyente en la iglesia. Debemos servir al Señor con manos limpias. Debemos servir al Señor como fruto de nuestra relación con Dios, deseando vivir en santidad y no con razones humanas, carnales, pecaminosas. Hay ejemplos bíblicos sobre esta situación. Por ejemplo, en Números 35, versículos 29 al 34, si quiere apúntalo porque no vamos a leerlo, pero Números 35, versículos 29 al 34, Dios prohíbe y además condena la falta del cumplimiento del castigo por el pecado cuando se busca librar a aquel que ha pecado por medio del soborno, de las influencias o por medio de intereses pecaminosos de hombres. Y esto es lo que sucede en muchas ocasiones. Se nombra con ligereza a un anciano o a personas para el ministerio en la iglesia simplemente por las influencias pecaminosas de los hombres. Incluso para librarse el liderazgo de ser acusado, de que alguien le diga algo y que todos lo vean bien y que nadie tenga nada en contra de ellos y prefieren no confrontar el pecado con nadie para no ganarse enemigos.
Pero de esta forma negligente nos colocamos en enemigos delante de Cristo. Juzgamos a la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo y Dios juzgará a todos aquellos que traten con negligencia todo lo que para Cristo se hace. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento, 1 Samuel capítulo 2 y 3. Recuerda que Elí tuvo 2 hijos, ¿verdad? Esos 2 hijos, ¿cómo fueron? ¿Fueron buenos sacerdotes? ¿Ellos ejercieron bien ese ministerio? No, sabemos que no. Que ellos se acostaban con mujeres y que estaban allí guardando también la puerta del templo. Ellos sobornaban y sacaban más ofrendas de las ofrendas que traían para sus intereses. ¿Elí lo sabía o no? Claro que sí. Capítulo 2, versículo 22, Elí reprende a sus hijos de manera parcial, porque les permite que sigan ejerciendo el ministerio. Esto es tomar o imponer la mano con ligereza y con tolerancia. Hijos míos, escucho que hacéis cosas malas, no hagáis esto. ¿Pero qué hizo Elí? Los dejó que continuaran. Así que Dios juzga a Elí y literalmente, según 1 Samuel capítulo 2, versículo 17, dice que Elí pisoteó el sacrificio a Dios. Cuando Elí dejó que aquellos hijos suyos siguieran ejerciendo el ministerio con pecado, Elí estaba pisoteando el sacrificio a Dios. Era responsable de esa blasfemia a Dios. Le dice en el versículo 30, Dios honra a los que le honran y dice, y los que le menosprecian serán tenidos en poco. Así que Dios juzgó a Elí y a su casa y mató a sus hijos repentinamente. Y Elí, cuando escuchó la noticia, se cayó para atrás y se ennucó. Dios trajo juicio sobre un hombre que fue negligente y tolerante en su respaldo con otros en el ministerio a Dios. ¿Qué sucede de Pablo y Juan Marcos? ¿Recuerda en Hechos capítulo 15? Juan Marcos se une a Pablo y Bernabé como ayudante en el primer viaje, en Hechos 12. Juan Marcos es de una familia importante. Allí es el lugar donde la iglesia se estaba reuniendo en Jerusalén, en la casa de su madre, la madre de Juan Marcos. Muchos comentaristas coinciden en que Juan Marcos era el hijo de la mujer donde estaban todos reunidos cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Y posiblemente era donde Jesús celebró la última cena. Algunos dicen que fue Juan Marcos quien escribió el Evangelio de Marcos. Ese muchacho que estaba con una sábana y salió corriendo. Juan Marcos podría tener un testimonio o por lo menos unas razones para ejercer el ministerio con Pablo y Bernabé, así que van con ellos. Lo que sucede es que la falta de compromiso con el Señor y su palabra fue la razón por la que Pablo después, en Hechos 15, no quiso que Juan Marcos los acompañara. ¿Por qué? Porque repentinamente se unió a ellos en una ciudad y en la siguiente ciudad los abandonó y se volvió a Jerusalén. Y eso fue, por supuesto, visto como un pecado. Y Pablo no estuvo dispuesto a imponer las manos sobre Juan Marcos en el segundo viaje. Él no participó del pecado de este chaval. Ahora sí sabemos que una vez que pasó el tiempo y Dios produjo en Juan Marcos el testimonio piadoso, observa en 2 de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Versículo 11. Pablo reconoce que este Juan Marcos le es útil para el ministerio. 4:11 dice ahí, solo Lucas está conmigo. Le dice Pablo a Timoteo, toma a Marcos
y este es el mismo, Juan Marcos, y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Requiere su tiempo. Juan Marcos no estaba preparado ni dio testimonio en un momento de su vida para ejercer un ministerio. Pero más adelante, Pablo reconoció cómo Dios estuvo obrando en él y ya sí fue alguien que tenía un testimonio para servir en el ministerio a Cristo. Así que requiere a veces su tiempo de años, pero un tiempo suficiente para ver los frutos y haber probado el testimonio de tal persona. Lo estamos viendo en Apocalipsis capítulo 2 y 3, ¿verdad? ¿Qué tiene Cristo en contra de su iglesia? Lo que tiene Cristo en contra de su iglesia, lo tiene contra los ancianos de esa iglesia. Y en muchas ocasiones tiene en contra del liderazgo que permite y respalda el ministerio de mujeres en la predicación de la iglesia. Además, mujeres que son impías y llevan al pecado al resto de la congregación. Tiene en contra del liderazgo de su iglesia a permitir que haya falsos maestros predicando allí. Es más, tiene en contra del liderazgo de la iglesia Cristo. Cristo tiene en contra del liderazgo de la iglesia que haya personas pecando y ellos sean tolerantes y no ejerzan la disciplina. Incluso en la iglesia que se reúne en Sardis, aunque parece ser creyente, pero dice, pero estás muerto. Pero estás muerto. En muchas ocasiones puede haber un liderazgo que parece ser, pero que no lo es. Y esto es simplemente es falta de fidelidad y sometimiento a la palabra de Dios, al señorío de Cristo. Y permitir que las intenciones y los pecados de los hombres determinen las decisiones en ellos. En cambio, Cristo aprueba a los pastores en Éfeso. Y estos pastores son aprobados porque no soportan, es decir, no es tolerante con los malos. Y pone a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los ha hallado, dice, mentirosos. Así que Pablo tiene a favor de este liderazgo en Éfeso, en Apocalipsis 3:2, que ha puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero en realidad no lo son. Así que hay 3 mandatos en este versículo que nos muestran cómo debemos respaldar el reconocimiento de ancianos. La falta de diligencia, así que se nos manda a ser diligentes, a que no seamos negligentes. En segundo lugar, a no ser tolerantes con el pecado. En tercer lugar, a procurar siempre la santidad. Permitidme, antes de terminar, 3 detalles de aplicación, 3 puntos de aplicación. Hay mucho más que se podría aplicar y que el Espíritu Santo nos lleve personalmente a cada uno a cómo aplicar estas verdades en nuestra vida. Pero 3 puntos que quisiera señalar. En primer lugar, hermanos, no actuemos con negligencia, con ligereza en los aspectos de nuestra vida. No seamos rápidos, impetuosos. Dediquemos tiempo a meditar en la palabra de Dios y ser guiados por Dios y su palabra antes de tomar una decisión, antes de actuar. Pero esto dentro y fuera de la iglesia, de la reunión, de la relación con los hermanos. El Salmo 119, versículo 4 dice, tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Así que no actuamos con negligencia, con ligereza, seamos diligentes. Como dice Romanos 12:11, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Seamos fervientes en espíritu sirviendo al Señor. En segundo lugar, ora al Señor por los ancianos de su iglesia. Ora al Señor por los ancianos de su iglesia. En todo lugar, en particular también en esta congregación.
para que el Señor capacite y siga confrontando la vida del liderazgo para que honremos a Dios con todo lo que hagamos sometido a su palabra. Para que reconozcamos el ministerio que realizamos delante de Dios y de parte de Dios y también sometámonos a la autoridad bíblica. Y en tercer lugar, busca la santidad en tu vida. Busca la santidad en tu vida. Esto es exaltar a Cristo en tu vida. No busques la santidad para ser salvo, porque ninguno será salvo por medio de las obras de la carne. Ninguno puede ser lo suficientemente bueno como para ganarse su salvación. Por eso la única manera de entrar en el cielo es reconociendo tu pecado, que eres culpable de haber ofendido a Dios por todo lo que has hecho, que recibes la herencia del pecado de Adán y estás condenado eternamente en el infierno, sufriendo de manera consciente. Y la única forma de ser salvado de tus pecados y de sus consecuencias es confesándolo delante de Cristo y reconociendo que Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo para vivir una vida perfecta, para morir en la cruz por los pecados de aquellos que se arrepienten y confían en Él y lo reconocen como Señor y Salvador, y para morir en la cruz y resucitar al tercer día, venciendo a la muerte y dándonos vida eterna. Nadie entra al cielo haciéndose católico, ni testigo del anticristo, ni siquiera evangélico. El único camino al cielo es Cristo. Y el testimonio de Cristo es apuntar a todos los pecadores a que se arrepientan y que crean en Cristo como Señor y Salvador. Y eso implica después vivir a partir de ahí una vida de progresiva santidad. Pero aquellos que hemos sido salvados por la gracia de Dios, hermanos, no seamos negligentes. No vivamos sin pensar las consecuencias que tienen nuestros actos. Dediquemos tiempo a meditar antes de tomar una decisión. Procuremos y deseemos, en dependencia del Señor, vivir en santidad. Señor, vamos a participar de este pan, este vino, y queremos hacerlo de manera digna. Señor, no queremos hacerlo confiando en nuestra fuerza, en nuestros actos. No queremos hacerlo de manera religiosa, repetida. Señor, no queremos hacerla de manera negligente. Queremos hacerlo en el temor tuyo. Sabiendo, Señor, que hemos sido salvados por gracia por medio de la fe. Señor, que hemos sido salvados no por nuestras obras, sino por la obra soberana de aquel que nos escogió, nos salvó, nos unió a Cristo y por el poder del Espíritu somos propiedad suya. Señor, no permitas que la iglesia que te pertenece a ti podamos convertirla en un momento dado, en un lugar para ejercer nuestro dominio pecaminoso, carnal, humano. Señor, que todo pecado sea confrontado y que todo pecado sea limpiado por gracia, por medio de la fe en Cristo que murió en la cruz por nosotros. No permitas que participemos de este pan, este vino de manera negligente. Por eso, ayúdanos, Señor, a examinar nuestro corazón, a examinar nuestras vidas. Y una vez examinando nuestra vida y confesando nuestro pecado delante de ti, aferrándonos a la gracia que en Cristo hemos recibido, participemos entonces dignamente, deseando vivir vidas de santidad, alejándonos del pecado de este mundo, tomando decisiones que te honren, decisiones bíblicas. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén.